Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. Hoy 30 de septiembre del año 2016, aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, para leer y comentar el Evangelio del día de hoy. Vamos a ir entonces primero a la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hacia el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jorazín, Betsaida eran ciudades que pertenecían a Israel. Asimismo también Cafarnaún. Cafarnaún era la ciudad donde vivía Pedro y muchas veces nuestro Señor se alojaba en esa casa, y desde esa casa muchas veces también se habían dado cuenta los vecinos de la zona y la gente que ahí muchas veces estaba Jesús, y se convocaban para ir a llevar a los enfermos, para expulsar demonios, porque sabían que el Señor tenía poder y gustaban también escuchar la palabra de aquel que les hablaba con la plenitud de la autoridad, del que es diferente, del que es mayor, del que es mejor, del que sabe, del maestro. Así que, fíjense, 3 ciudades de Israel donde la palabra del Señor había llegado. Vamos a tener esto en cuenta. Tiro y Sidón eran ciudades paganas. También ahí el Señor predicó. Ahora, fíjense, vamos a tomar sobre todo estas ciudades. Y hay muchas otras, pero este es el ejemplo que nos pone aquí el Señor. Ahí el Señor había hablado, ahí el Señor había realizado muestras del poder del Padre que estaba en él, que realizaba las obras. Y sin embargo parece que tanto los habitantes de Betsaida, de Jorazín, de Cafarnaún, no habían creído, no se habían arrepentido, no habían hecho fruto de la palabra que les había llegado. Por eso el Señor es duro en la reprensión, y ahí por eso el Señor dice, y esto lo está diciendo a cada uno de nosotros. Hermanos, fíjense, si en Tiro y Sidón, ¿no? Y si usted calcula en otras ciudades paganas, como después en la predicación de la iglesia se ha demostrado, si hubiesen hecho las señales y hubiera llegado la palabra como llegó a estas ciudades, como fue, entonces se hubiesen arrepentido, pero pareciera ser que tal cosa no aconteció, ni en Jorazín, en Betsaida y mucho menos en Cafarnaún. Bueno, y esto tengámoslo en cuenta. Los cristianos, en general todos, recibimos a partir del bautismo, si realmente por lo menos perseveramos y acudimos a la iglesia del Señor, a escuchar la palabra, a tenerla en cuenta como corresponde, no a escuchar pensando en otra cosa. Y de pronto si nos preguntan qué fue lo que se leyó durante el curso del servicio, qué fue lo que escuchó usted, qué fue lo que leyó en la Sagrada Escritura, y resulta que a los 5 minutos nos olvidamos completamente. Y es porque no pusimos la cabecita en eso que estábamos escuchando o leyendo. Es porque no le dimos la importancia que tenían. Es porque realmente no creemos del todo que la palabra del Señor es palabra de Dios. Es una palabra distinta a todas las demás palabras. Esa palabra es vida. Ahora, si usted lo cree, usted va a tener vida. Y si usted no lo cree, olvídese. Esto es así, tan sencillito. La palabra de Dios es aquella por la cual todas las cosas fueron hechas, y ninguna cosa de las que existe en la creación
obra del Dios creador que nos ama, del Dios que nos ama, que en Cristo Jesús puso su vida por todos nosotros para que tengamos la vida y sepamos apreciarla, bueno, si usted realmente no le da a esa palabra el valor fundamental que tiene, el mayor valor, entonces directamente usted no puede pretender hacerse acreedor al galardón que reciben todos aquellos que verdaderamente aman y demuestran ese amor hacia el Señor, ese amor hacia la palabra del Señor. Muchas ciudades, dice acá, y es cierto eso, si hubieran arrepentido. Estaba recordando el caso, por ejemplo, de Nínive ante la predicación de Jonás. Cuando Jonás, un poquito también rebelde al mandato divino, finalmente sí llevó la palabra a esta ciudad de Asiria, hubo arrepentimiento, inclusive por parte del rey y de los habitantes de esa ciudad. Por eso acá dice, bueno, menos duro será el juicio hacia las ciudades paganas que hacia estas ciudades donde Jesús estuvo, y estuvo bastante, y particularmente en Cafarnaúm. Cafarnaúm, fíjese lo que comentábamos recién ciertamente. ¿Qué pensarían los habitantes de Cafarnaúm, en donde estuvo con tanta frecuencia el Señor? ¿Que sería elevada por encima de todos los cielos, porque había recibido, esto recibido entre comillas, al Señor? ¿Eso pensarían? Pareciera ser que el Señor no piensa de la misma manera, porque ha visto ahí la falta de fe. Y entonces, más que elevarla por encima de todos los cielos, fíjese cuál sería el sector opuesto: abismarla, precipitarla por debajo de todos los infiernos. Esto quiere decir el lugar más bajo, inferior, infierno, hermanos queridos. Fíjese, el lugar más elevado es la gloria de Dios. El lugar más bajo, más abismado, es bueno, aquel lugar donde la vida está ausente. ¿Se da cuenta? Bueno, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Y esto, por supuesto, siempre es para nosotros la lección que tenemos que aprender, como en todos los casos, cada vez que acudimos a la Escritura. Muchos de nosotros dijimos haber recibido la palabra del Señor. Muchos de nosotros saben, si hemos creído, que esa palabra es para vida y vida en nosotros. Ahora, ¿la creemos? Si la creemos, ¿la ponemos por obra? ¿Practicamos estas cosas? ¿O basta solamente con creer que somos cristianos porque nos bautizaron, porque vamos a la parroquia, porque ocasionalmente también recibimos algún sacramento, y eso solo basta? ¿Con eso somos cristianos? La vida que puso el Señor por nosotros, ¿la valoramos como tal? ¿Vivimos vida de Cristo resucitado? ¿Nuestra vida es una vida pascualizada, cambiada? ¿Verdaderamente hemos hecho alguna vez un escrutinio a ver si somos fieles a la palabra recibida? ¿Creemos que el que recibe la palabra recibe al Señor? ¿Y creemos que el que recibe al Señor recibe al Padre que lo envió? ¿Creemos verdaderamente todo esto? Bueno, es hora del escrutinio personal, hermanos. Esto siempre es hora, cada vez que la palabra llega a nosotros. Hagámoslo entonces. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como dice el Señor, hay momentos, hay lugares en los que su palabra no va a ser escuchada. Y la pregunta es si realmente en nuestro corazón es acogida a esa palabra. Nos admira esa palabra, nos mueve el corazón su palabra. Porque solo así moviéndonos, quitándonos de nuestro letargo, puede penetrar en nuestro corazón para poderla compartir con los demás. Así es, realmente. Esa palabra, bien decís vos, Patricia, nos saca de este letargo, de este sueño. Estamos dormidos delante de Dios. Estamos en muerte delante de Dios. Nos levanta, nos despierta, nos ilumina, nos estremece. Bueno,
¿Lo experimentamos esto? Es hora realmente, ¿no?, de que en nosotros se genere y produzca el cambio fundante que genera el Señor a través de su palabra, que es recreadora, regeneradora en el caso nuestro, nos devuelve de la muerte a la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Sí, Miguel, pero antes quisiera recordar algo que me ha conmovido estos días, que es, llegamos a comprender que somos la tierra sagrada de Dios. Bueno, eso habría que comprenderlo, claro. Somos tierra sagrada. Somos un espacio sagrado, porque en ese espacio es sagrado porque Dios ha depositado su palabra. Al decir su palabra, la vida, la única vida posible, la que viene de Dios. Y entonces ese espacio que somos nosotros es verdaderamente presencia de Dios. ¿Somos presencia de Dios? ¿Dios está en nosotros? Bueno, otro motivo más de meditación. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos tu espíritu, Señor, tu espíritu de cambio, tu espíritu de vida, tu espíritu de resurrección. Señor, queremos ser alcanzados por ese espíritu y el mérito tuyo lo posibilita. Por eso lo recibimos y por eso podemos clamar con orgullo y con certeza que somos hijos de Dios. Señor, todo por tu mérito, todo por tu acción salvífica, todo te lo agradecemos, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.